Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Piel a Cabeza. Hoy empezamos el episodio con unas cuantas pistas para ver si adivináis con quién vamos a grabar. Venga, de hecho las pistas tienen que ver con sus libros, que son nada más que 8. Empiezo con el primer título. No soy yo, entendiendo el trauma complejo, el apego y la disociación. Segundo libro, lo bueno de tener un mal día. Este os tiene que sonar porque además se ha traducido a múltiples idiomas. 3. Cuando el cuerpo habla. 4. Las cicatrices no duelen. 5. Trastornos disociativos. 6. EMDR y disociación. 7. Trastorno límite de la personalidad. Y 8, que es el último, por dónde se sale. Y creo que me he dejado alguno, O sea, que yo he dicho los que tengo yo por casa, porque soy fan de esta autora. No sé si sabéis ya de quién estamos hablando, seguro que muchos habéis resuelto esta adivinanza, pero sí, que estamos con la psiquiatra, amiga y compañera Anabel González. Bienvenida, Anabel. Hola, Rosa, hola, Ana, encantada. Un placer estar aquí contigo, Anabel, y no sabes, Rosa no está mintiendo, lleva toda la razón. No sabes la de veces que me ha hablado de ti, la de veces que me ha insistido para que vinieras al podcast. Tus libros siempre andan por su casa a medio abrir, pero como ella ya sabes que siempre está leyendo 20 libros a la vez, así que un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, curioso, como comentábamos a la entrada, Ana, es que yo, Anabel, la conocí por ti a través del libro Lo bueno de tener un mal día. Tú me hablaste de ella porque Pepa Fernández en la radio te había hablado de ella. Me había regalado su libro. Efectivamente. Y entonces ahí atando cabos, un día en el hospital hablando con mis compañeros porque claro, luego Anabel la encontré en redes, está en redes como Anabel González _emociones 5.0. Pues les hablé a mis compañeros de esta psiquiatra, la que yo había descubierto toda orgullosa, una psiquiatra gallega, les hablé de sus libros y luego me dicen, pero si Anabel, le hemos rotado casi todo el servicio con ella. Y me hizo mucha gracia porque la gente de nuestro hospital pues iba a formarse con ella en el campo del trauma, pero yo en mi cerebro pues tenía disociado, por un lado, este mundillo de las redes y la radio, del mundo de mis compañeros, así que mis neuronas no conectaron que aquella Anabel, de la que sí que en realidad había oído hablar en el pasado, era la misma de la que me hablaba mi hermana, así que fue un gran descubrimiento y nada, así que me ha encantado poder seguirte luego de cerca, Anabel, y de hecho luego conté con ella para pedirle el favorazo de que escribiera el prólogo de mi segundo libro. Fue estupendo leerlo, ¿no? Fue un recorrido muy interesante por otra versión del trauma. Efectivamente, sí, bueno, yo ahí, efectivamente, mi segundo libro, que se llama Tus microtraumas, en realidad el libro iba más enfocado a hablar de adversidad, pero luego claro, adversidad, microtrauma, y dijimos, bueno, pero es que hay que hablar de qué es el trauma, y porque si quieres explicar unos conceptos quizás que pueden ser más habituales en la población general, pues tenías que poner una referencia, así que efectivamente el libro al final aborda el tema del trauma y tuve que pedir ayuda a una experta como Anabel, que por cierto, paso a presentarla, que me estoy aquí liando a hablar y aún no os he contado un poquito sobre su currículum, también para aquellos residentes y gente en formación que escuchan este podcast y que puedan estar interesados en formarse en este campo del trauma. Anabel González es médico psiquiatra por la Universidad de Santiago de Compostela, donde obtuvo también el doctorado en Medicina y Cirugía en 2002. Su interés le llevó a especializarse en patologías disociativas, que es el tema de este podcast de hoy, que tanto hablar, aún no lo hemos especificado. Y se formó como psicoterapeuta en diversas orientaciones. Actualmente ejerce su práctica profesional en la Red de Salud Pública, donde coordina el programa de trauma y disociación. Es tutora del doctorado de la Universidad de A Coruña y tiene una amplia actividad docente e investigadora, entrenadora y acreditada en terapia EMDR. Es autora de numerosos libros que ya hemos mencionado, se mantiene muy activa tanto en el campo de la formación, en congresos, en publicaciones científicas y en divulgación médica que hace a través de su cuenta de Instagram, que ya hemos mencionado, Anabel González, _emociones 5.0. Os recomiendo que la sigáis porque sube vídeos muy prácticos y útiles sobre campos tan complejos como es el de la salud mental, pero además más en específico sobre el trauma.
y nada, es un honor poder tenerla aquí. Sé que tienes una agenda muy apretada y ajustada, así que más bien te estamos muy, muy agradecidas de que nos ofrezcas este espacio y este tiempo para hablar de este tema. Bueno, esto es un ratito para charlar a gusto entre las tres. Muy bien, porque como avanzábamos, yo le decía a mi hermana, oye, tenemos que hablar de disociación, porque, claro, la disociación es un tema muy complejo, pero lo cierto es que en los últimos años se ha difundido y ha calado en la población y empieza a incorporarse como un nuevo término de estos que se utilizan en el día a día, ¿no? La gente dice, pues voy disociado, pues tuve que ir aquí y es que, o me estaban hablando y es que ando disociada hoy, ¿no? Ya se oyen comentarios en población general que a mí me sorprende, porque, bueno, quiere decir que ya estamos cada vez más informados y ya pues hemos evolucionado del estoy depre y estoy ansioso por otras cosas ya un poquito más elaboradas, ¿no? Sí, así que... Sí, perdona. Tiene una cara y una cruz, como en todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? Porque hay más difusión y esto es bueno, ¿no? La disociación antes era una cosa que ni los propios profesionales la veíamos y ahora está empezando a ser un término para el desayuno, casi si me descuido, ¿no? Y eso aparte, bueno, tiene el problema de que luego la verdadera disociación, la problemática, pues se diluye un poco en medio de toda esta disociación normal y corriente, ¿no? Eso es. Pues nada, esto lo podemos revisar y comentar a lo largo del podcast porque hemos traído un montón de preguntas para ti. Y bueno, yo voy a empezar este tema, de hecho, haciendo mención a algunos fenómenos que que alguno de nuestros oyentes pues puede identificar bien porque les ha pasado a ellos, bien porque les ha pasado a algún compañero o familiar o bien porque lo han visto en alguna película o serie de televisión. Fijaos. ¿Os suena sentiros como un autómata, como si estuvierais pasando por la rutina diaria sin estar realmente presente en ellas, como si estuvieras viendo tu vida desde fuera? ¿O sentirte como si estuvieras en un sueño, viendo el mundo a tu alrededor, pero con sensación de irrealidad, como si todo estuviera distorsionado o resultase muy lejano? ¿O estar hablando con alguien y de repente olvidar lo que estás diciendo o cómo llegaste a ese lugar, como si hubiera un gran vacío en tu memoria? O de repente mirarte en el reflejo del espejo y sentir que no te reconoces a ti mismo, como si fueras una persona totalmente diferente, o experimentar cambios repentinos en tu percepción del tiempo, donde los momentos parecen estirarse o comprimirse de manera inusual. Si te suenan estos fenómenos, no estamos diciendo que todos ellos sean disociación, pero que se acercan a este término y creo que es lo que más se ha representado en el cine y en la televisión. La disociación es un término complejo que ahora vamos a aclarar con Anabel, que efectivamente se ha tratado en distintas series como Split, Fragmentado, más conocida también la película de Las tres caras de Eva, una película que aborda el tema de la disociación, una película de 1957 y que está basada en un libro con el mismo nombre, escrito por unos psiquiatras, y que cuenta la historia de una mujer que sufre un trastorno de identidad disociativo y explora pues los efectos de este trastorno en la vida de esta mujer y cómo ella va construyendo un camino hacia la comprensión e integración de esas personalidades que nos muestran en la película. Y también más recientemente tenemos la serie de Netflix de Monstruos Internos, las 24 caras de Billy Milligan, que muestra el caso real de un conocido violador de un campus universitario en la Universidad de Ohio State University en los años 70 y que tras ser descubierto, pues él decía que no recordaba cuándo cometía estos delitos como consecuencia de sufrir un trastorno de identidad disociativo. Bueno, yo no he visto esta última, pero quizás podamos comentar en base a esto. Creo que Anabel sí que está familiarizada con ella en algunos de sus aspectos y yo creo que nos sirven un poco para iniciar y dar boca al tema que vamos a tratar aquí hoy. Bueno, lo que antes se llamaba el trastorno de personalidad múltiple, el trastorno de identidad disociativo, es como muy espectacular, sobre todo cuando se saca en las películas, porque es una versión cinematográfica de este trastorno. También hubo una serie hace tiempo de los Estados Unidos de Tara, que también era como una caricatura de lo que es realmente la disociación. Luego los pacientes que vemos con disociación no son así. Generalmente encubren los síntomas, llevan años con ellos y a lo mejor no han consultado nunca. Es algo mucho más oculto que espectacular. Yo si me llega alguien con una sintomatología más espectacular, de entrada me pongo a explorarlo para ver qué es esto realmente. Y en las películas se representa mal en general la salud mental. Creo que estaríamos de acuerdo en muchos otros trastornos y en muchas otras patologías. Fíjate, hay dos
películas que para mí representan mejor la disociación y que teóricamente no hablan de disociación. Y una que a mí me gusta mucho es el Hulk, la versión de Ang Lee, que me parece muy buena, aunque es una peli de superhéroes. Y otra es Un monstruo viene a verme, que me imagino que mucha gente la habrá visto. Y para mí la disociación es eso, ¿no? Y esta última la cuenta muy, muy bien. Es una película ahí durilla, pero yo creo que es una descripción mucho más realista de lo que es la disociación. Qué bien, sí. Que me gusta mucho este matiz de cómo lo que es tan espectacular, más bien lo que te genera es desconfianza o quizás no te parece como muy coherente con lo que habitualmente ves en la clínica relacionado con estos cuadros. Pero es lo que tiene el cine, ¿no? Que al final quieren llamar nuestra atención y lo hacen con esos fenómenos, pues de alguna manera amplificados, pues para captarnos. Lo mismo ocurre con la esquizofrenia, que siempre representan los síntomas positivos y sin embargo en la consulta, síntomas positivos que son los delirios y las alucinaciones, pero sin embargo esos síntomas negativos que tan habitualmente vemos en consulta, pues no se representan. Quizás porque no son tan llamativos y entiendo porque son también más difíciles de representar. Así que bueno, a mí lo que me parece complicadísimo de todos modos en el campo de la disociación es poder representar esto, ¿no? Porque, como tú bien dices, bueno, es un fenómeno todavía mucho más complejo, donde además, bueno, pues además es un término que ha ido evolucionando a lo largo de la historia ¿no? En las clasificaciones psiquiátricas y psicológicas, con lo cual representarlo me parece ya un reto mayúsculo. Es imposible porque es que además no hay un término, ¿no? Los propios autores que hablan de disociación hablan muchas veces de cosas diferentes. Incluso los profesionales cuando se ponen a estudiar esto se encuentran con que leen el mismo término, les parece que se está hablando de la misma cosa y no es así. Hay estos síntomas que describías, la mayor parte de los síntomas que describías forman parte de un tipo de disociación que algunos describen como distanciamiento, esto de verse como desde fuera, de verse como un autómata, todo esto. Pero hay autores que dicen que a esto no deberíamos ni siquiera de llamarle disociación, que disociación sería más este cambio marcado entre estados mentales, estos estados en los que tú te sientes de una manera diferente a tu forma de ser habitual, que te parece que no eres tú cuando haces las cosas, que te parece que te vienen cosas a la cabeza, que te vienen emociones, pensamientos, voces, que te parece que no son tuyos, que a esto le deberíamos de llamar más disociación. Y algunos autores hablan incluso de un tercer tipo, que utilizan el término de desintegración, que tiene que ver con que el cerebro no se coordina, no se integra, no funciona de una forma coherente. Entonces vamos a encontrar síntomas muy mal definidos y un funcionamiento como muy caótico. Y esto está aún todavía peor definido y sería como un tercer tipo. Uh-huh. Vale, o sea que fíjate que afináis mucho, ¿no? En estos tres conceptos que has mencionado, aquí se ubicaría el trastorno de identidad disociativo, que es lo que más le puede sonar a la gente. Claro, estamos hablando de disociación como fenómeno, entiendo, como síntoma, no como trastorno, ¿no? Bueno, yo en concreto estoy hablando de disociación como trastorno. Lo que pasa es que hay personas que tienen síntomas de ese tipo y no llegan a tener tantos como para que nosotros definamos que hay un trastorno. Entonces, esto yo creo que es la primera cosa, si alguien anda mirando temas de este tipo en internet, que entendamos que por tener un síntoma o tener algo de esto, uno no llega a tener una patología de envergadura, simplemente que tenemos un puntito. Y disociarnos podemos disociar todos. Es algo que pasa muy típicamente pues en una situación de alto impacto, en un accidente, que nos distanciamos de lo que está pasando porque si no se nos fundiría la cabeza. ¿No? Es como si tuviéramos unos fusibles que saltan para que no se nos derrita el cerebro. Entonces la disociación es un fenómeno sano. Lo que pasa es que cuando ocurre repetidamente o cuando tenemos el problema sobre todo de un niño que crece en un contexto muy caótico y muy desorganizado, ya es un cerebro que se configura desde el principio así. Y ahí es donde estamos ya en problemas que pueden jugarnos en contra de una forma muy importante. Uh-huh. Qué bueno, me gusta mucho esta metáfora tuya de saltan los plomos para cuando tenemos una experiencia muy intensa, se desactiva es como un distanciamiento para que no nos haga daño o porque en ese momento no podemos tolerar o integrar esa intensidad emocional, ¿no? Entonces, sí. Me gusta mucho cómo lo explicas. Y por tanto podemos distinguir estos tres tipos de disociación.
eso, pues el distanciamiento, la compartimentalización y la desintegración, y que pueden, pues lo podemos ver como de una manera más cotidiana ante experiencias intensas, o que ya se lleguen a configurar como un trastorno. Y el trastorno por excelencia donde vemos la disociación, ¿cuál sería? El más grave es el trastorno de identidad disociativo. Pero hay muchas formas no tan marcadas que van un poco en la misma dirección. Fíjate, el ejemplo que tú ponías antes de la Anabel del libro y la Anabel de mis compañeros y la Anabel de... ¿no? Tú tenías registros sobre mí en distintos rincones que no se habían unido. Pero imagínate que uno de esos registros fuera tremendo, que hubieses tenido pues, un mal rollo conmigo del 15 y que no hubieses relacionado esa mala experiencia, que igual incluso en tu cerebro estaría bloqueada, con otro tipo de experiencias totalmente diferentes. Pues a lo mejor integrar todo eso no sería tan fácil. Y si somos niños y crecemos con unos padres altamente contradictorios, por ejemplo, un padre a veces violento y a veces cariñoso, a ver cómo juntas eso en la cabeza. Es que te explota la cabeza. Entonces el niño lo que va haciendo es como una parte de la cabeza para guardar las experiencias negativas y estas las esconde cuando tiene que estar comiendo en la mesa con este padre o con esta madre, cuando tiene que ir al colegio y funcionar como si no pasara nada en casa. Entonces en ese cajón se van metiendo cosas que el niño no puede gestionar y llega un momento que ese cajón tiene tanto que a veces salen cosas de ahí, a veces salen impulsos de ahí, a veces salen voces de ahí, a veces salen emociones que uno no entiende en absoluto y a veces se hace tan complicado, que aquí es donde estaríamos en el trastorno de identidad disociativo, que aquí se llegan a formar conexiones mentales y procesos mentales. ¿Esto qué quiere decir? Que pensamos desde ahí. Entonces pensamos por un lado, pero es que desde el otro lado pensamos cosas diferentes y parecen como irreconciliables, como si no hubiese una manera de integrar todo esto. Y entonces crecemos en partes. Cuando esto es muy complicado, se llegan a formar hasta perspectivas sobre uno mismo. Yo me siento una persona distinta de un lado del otro, que esto es lo que sería el trastorno de identidad disociativa. Este ejemplo de los padres que has contado es muy ilustrativo y entiendo que no sé si será el más frecuente, es decir, esa figura que se supone que te tiene que proteger y cuidar, de repente es una amenaza para ti. Entonces, conjugar que la misma persona que me tiene que cuidar es la misma de la que tengo miedo y por la que me siento amenazado, conjugar esto, claro, se almacena, como tú dices, en compartimentos separados, y eso podría explicar cómo se configura ese cerebro ya en esos compartimentos y podemos comportarnos de maneras tan distintas, ¿no? Sí, hay una definición que a mí me gusta mucho, parece una frase complicada, pero creo que no lo es. Blomberg dice que la disociación es el resultado de la disonancia cognitivo-afectiva. ¿Qué quiere decir disonancia? Que cuando juntamos dos cosas no suenan bien juntas, producen un ruido insoportable. Entonces tienes que mantenerlas separadas, ¿no? Entonces hay pensamientos, conceptos que son tan incompatibles. Yo quiero a mi padre o lo odio. ¿Cómo puedo como niño sentir las dos cosas a la vez? Es imposible. Igual las dos tienen sentido, pero yo no las puedo juntar. A los adultos no nos cabe en la cabeza que algunas personas sean tan contradictorias con los niños. ¿Cómo te va a caber en la cabeza cuando eres el niño que vive esas experiencias? Es imposible, ¿no? Entonces es esa disonancia la que mantiene separadas las dos partes, y las dos partes se pueden mantener separadas durante muchísimo tiempo. Muy bien. Oh, qué difícil esto, y qué difícil cuando eso ocurre efectivamente en etapas tan tempranas. Ya un poco para acabar, y le dejo hablar a Ana, has mencionado que la disociación lo podemos ver en situaciones cotidianas, pero los ejemplos que has puesto son de situaciones a lo mejor más intensas, tipo tener un accidente o tener una experiencia no sé, de humillación delante de mucha gente. Pero ¿qué hay de estos fenómenos que se habla mucho? Además lo habrás visto también por redes sociales, de cosas todavía más cotidianas, como pueda ser ir absorto en la conducción de un coche, o que alguien esté hablando y que tú estés pensando en otra cosa y desconectes en ese momento. Hay algunos autores que hablan de esta disociación normativa. De hecho hay la DES, que es una de las escalas que se utilizan, parten de ese concepto de que la disociación es un continuum desde lo normal a lo patológico. Yo personalmente no la defino así, y creo que cuando la definimos así nos perdemos lo más importante de ese concepto, que es definirlo cuando realmente es un problema. Una cosa es que sea un mecanismo de supervivencia cuando nos está pasando algo que no lo podemos soportar, esos fusibles que decíamos, pero bueno, una sobrecarga en la corriente ya no es un fenómeno ordinario.
Y luego, cuando esto se cronifica, cuando aparecen estas partes disociadas, cuando ya la cosa se convierte en un tema mucho más complicado, que ahí es donde se convierte realmente en un problema de funcionamiento y un problema de salud mental. La otra disociación, lo de quedarnos absortos, hombre, yo creo que solo podemos usar otras palabras y decir, mira, me he quedado en babia y ya está, ya nos entendemos todos. Sí, parece como que queremos siempre llevarnos los términos, los tecnicismos, queremos explicarlos de una manera tan cotidiana que efectivamente usamos estos ejemplos, pero a riesgo, como tú bien indicas, pues de confundir, y que quizás a mí también, bajo esta visión y este prisma que tú das, es verdad que me parece más coherente utilizar otro tipo de términos. Pues me he quedado absorto, o me he quedado en babia, o me he quedado en las nubes, y no necesariamente utilizar el término disociación, ¿no? Me parece una visión interesante, ¿no? Sí. Pues Anabel, que sepas que me acabas de dar, ya sabes que yo como dermatóloga discutir con una psiquiatra pues no es nada fácil. Yo siempre digo que está continuamente diciéndome lo de Ana, tienes muy baja tolerancia a la frustración, no sé qué. Y una de las cosas que me dice cuando estamos juntas y yo me distraigo, porque yo creo que simplemente es una distracción, alguien te está hablando y a ti te está viniendo la lista de la compra a la cabeza, ella siempre me dice, Ana, estás disociada, te estás disociando, y ahora le voy a decir, Rosa, no uses mal la terminología de tu especialidad. O sea que acabas de darme un súper argumento para discutir con ella, muy agradecida, pero yo para cerrar un poquito este bloque y que la gente que nos esté escuchando, que a lo mejor no tiene tanta experiencia en salud mental como yo, podríamos decir unos conceptos claves tanto para médicos como para pacientes de cómo poder identificar esta disociación. Bueno, la patológica, ¿no? O sea, tú te refieres a nada a la patológica. Sí, a la que realmente sería una disociación patológica y no al estar distraído, absorto en las nubes o en la parra. Claro. A ver, una de las cosas es tener lagunas de memoria, pero lagunas de memoria no es se me va la olla, me olvido dónde me he puesto las llaves y cosas por el estilo, sino he perdido noción de lo que ha pasado en 2 horas. Es que he hecho como un clic, me he desenchufado y ahora me he vuelto a dar cuenta, ¿no? O no es que se me vaya a la olla yendo en el coche, sino que de repente aparezco en un sitio y no sé ni cómo llegué allí ni a qué iba. O sea, cositas de este nivel que son más frecuentes de lo que parece, y cuando aparecen nos indican que ahí la cabeza sí que nos ha hecho un clic que va más allá de la distracción. Y a veces también puede pasarnos con nuestra historia. Si yo echo la vista atrás y hay etapas que no recuerdo y en cambio hay otras anteriores y posteriores que sí que recuerdo, pues es un indicador de que a lo mejor en esas etapas pasaron cosas que mi cerebro no ha podido gestionar. Otras, las comentaba Rosa, esto de verme como en automático, el verme a veces desde fuera, físicamente incluso del cuerpo, o notar el cuerpo raro o desconectado, ¿no? Hay una chica, Luda Merino, que escribe también en redes y que contaba, es una chica adoptada de los países del este, y ella hablaba de cómo se había desconectado desde siempre, desde pequeñita, del dolor físico. Entonces se hacía heridas gordas y no las percibía, no las notaba. Este tipo de desconexión a veces es temporal. Yo me puedo desconectar a ratos. De repente dejo de notar, pero de repente totalmente las sensaciones corporales o emocionales. Y el verme no solamente es que ando esta temporada fatal y entonces me arrastro y voy en automático, no. Es que es como si yo no estuviera en lo que estoy haciendo. Yo hago las cosas, pero yo siento casi como si no fuera yo la que los estoy haciendo, ¿no? Este nivel de automatismo. O ver las cosas de alrededor como si fuese un sueño. Y no porque tenemos una mala temporada, sino porque realmente lo que vemos no nos parece real, o a veces nos encontramos con gente y nos cuesta como reconocerlos o reconocernos nosotros en el espejo. No porque nos vemos mayores, sino porque ese que está ahí de repente es como que no siento que sea yo. De hecho, el título de este libro, el de No soy yo, empezó antes que el libro, porque esa frase yo la escuchaba tantas veces, esa sensación de que he hecho cosas y no soy yo. Digo cosas y me salen las palabras por la boca, pero yo ¿qué estoy diciendo? Si yo esto no lo quiero decir, ¿no? Esa sensación de que mis actos no son míos, mis emociones no son mías, mis pensamientos no son míos. Y a veces esto toma la forma de voces, que las voces es algo que se ha asociado mucho a la psicosis, pero realmente son muy frecuentes en población general, incluso en personas que no presentan una patología definida, que nunca han consultado. Y en muchos casos esas voces que no son psicóticas tienen que ver con la disociación. Qué bueno, sí.
De hecho, muchas veces en consulta, ¿verdad? Cuando tenemos dudas con las características de ciertos fenómenos alucinatorios y que nos recuerdan un poquito a esto, podemos llegar a poner el término de psicosis disociativa, que impresiona de disociativa, ¿no? O alucinaciones de corte disociativo, porque no tienen las mismas características que las que vemos en otros cuadros. Yo te estaba oyendo hablar, Anabel, me estaba acordando, y de hecho no sé si también tendrá que ver esta extensión del término de la disociación. Creo que también puede ser que haya pasado mucho a la población general a raíz de los libros de James Rhodes, de Instrumental y de Fugas. Él narra, ¿no?, en estos libros cómo tuvo experiencias traumáticas en la infancia que determinaron muchas de sus experiencias, que describe como totalmente enloquecedoras. Y bueno, aprovecho de hecho para hacerte esas preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto confundimos o no el término disociación con locura? Y preguntarte, quizás hacer un poquito más de hincapié en este componente que tiene que ver con la identidad de la persona, el desarrollo de la identidad que normalmente vamos forjando a lo largo de los años y que va eclosionando hacia la adolescencia ya más tardía, y que integramos en ese yo, no en ese no soy yo que describes en el libro, sino el ser capaz de verme como un todo coherente con una trayectoria, a cómo cuando aparecen este tipo de situaciones, pues esto está fragmentado y se asocia a estos cuadros. Bueno, son muchas cosas. Me quedo más con perdona. Un bombardeo poco coherente y más bien disociado. En lo que respecta a la identidad, claro, ¿cómo definimos quiénes somos? Pues definimos quiénes somos no en base a cosas que se nos ocurren a nosotros como si viviéramos aislados del mundo. Siempre estamos creciendo en las relaciones. Entonces, dependiendo de cómo sean esas relaciones que nos rodean, nosotros nos vamos a ir viendo en gran medida como nos miraron, ¿no? Si nos miran y nos aceptan, nos vamos a aceptar. Si hay aspectos de nosotros mismos que rechazan, pues es muy difícil que nosotros nos vayamos a llevar bien con esos aspectos. Y si hay cosas de nosotros que nadie las ve, ¿cómo las vamos a ver nosotros? Entonces, esos aspectos rechazados y esos aspectos ignorados tienen muchos boletos de no poderse integrar bien. Además, para que yo pueda tener una visión de mí mismo, tengo que tener una interacción, una regulación emocional con los cuidadores medianamente buena, ¿no? Ya sabemos que perfectita ni la hay ni se la espera, pero medianamente buena para que yo pueda desarrollar mi mente, porque mi mente no crece sola. Los niños que crecían en el bosque, ¿no?, con los lobos, pues no tenían lenguaje ni tenían capacidad de relacionarse. Pero ¿qué pasa cuando los cuidadores están mal, ¿no? O están gravemente traumatizados, o están enfermos, o son altamente contradictorios, porque también vienen con su contradicción a cuestas? Bueno, pues este niño tiene que crecer con unos padres que unos días, sin saber muy bien cómo ni por qué, están de una manera, en otros momentos están furiosos, en otros momentos parece que todo bien. El niño se desarrolla un sistema inestable, porque tiene que estar preparado, digamos, que para disparar para todos los lados. Entonces, tu mente se crea de una forma también inestable y se desorganiza. Esto sería una de las fuentes de desorganización del apego, y otra sería, como decías antes, el miedo, que las figuras que me tienen que proteger me generen miedo o estén más asustadas que yo. Entonces ahí mi mente, ya la pobre, no puede desarrollar ningún sistema consistente, porque carecemos del contexto que nos lo pueda dar. Y esto no depende solo de que tengamos padres agresivos, ¿no? Como decía, también influye el trauma. Si yo soy un padre o soy una madre y yo he tenido historias en mi vida muy duras que todavía me afectan, imagínate, pues he vivido violencia y mi niño tiene una pataleta normal y corriente, pero eso para mí me resuena con 1000 cosas, entonces no lo puedo regular cuando se pone así. Entonces, o hago todo lo posible para que no tenga esa pataleta porque es inmanejable por completo, o me pongo fatal, o me pongo muy hostil. Lo cierto es que ahí el niño se va como desregulando más, ¿no? Y eso al final puede derivar en muchos problemas, no solo en disociación, pero sería una de las cosas que nos pueden llevar hacia ahí. Claro, el otro caso sería el trastorno de estrés postraumático, para aquellos casos de situaciones
porque aquí estaríamos hablando más de trauma complejo como algo progresivo, mantenido en el tiempo, que ha ido ocurriendo un poquito, como quien dice, gota a gota, gota a gota de manera continuada, por así decir, mientras que luego vemos casos de incidencia más brusca, que también puede ser repetitiva, ojo, pero quizás la gente está más familiarizada con esos eventos de T mayúscula más impresionantes que pueden llevar a ese trauma de estrés postraumático y que aparece también la disociación, ¿no, Anabel? Sí, pero la disociación está incluida dentro. Por ejemplo, cuando aprendemos terapias de trauma, la disociación tiene que estar, porque es una respuesta postraumática también. No todas las personas que tienen traumas van a presentar disociación, pero vas juntando boletos, ¿no? Realmente lo que se ha visto es que la disociación no es algo que ocurra a una determinada edad, sino que es por acumulación, ¿no? Distintos tipos de eventos en distintas edades, sumado a una desorganización del apego, van haciendo que juntes boletos para acabar teniendo síntomas disociativos después. Pues de hecho te iba a preguntar luego, pero la voy a adelantar porque creo que es coherente aquí, el hecho de si entonces toda persona que ha sufrido un evento traumático necesariamente va a tener disociación y todo el que experimenta síntomas disociativos tiene antecedentes de trauma. No y no. Si quieres desarrollo. Hay estudios en los que se ha visto que hay disociación sin trauma, pero que lo más frecuente es que sí que haya una desorganización del apego. Esto nos daría para 3 podcasts más. Pero es como esa base de una mente mal integrada, porque no ha tenido esas personas ahí que han sido capaces de ver al niño de forma integral. Entonces es como un sistema ya muy frágil y ahí los traumas que ocurren producen una fragmentación muchísimo más alta. Es como ya algo que tiene grietas y que la piedra que cae rompe por completo. Oye, Anabel, y ya que hablabais de esto, a mí también me ha venido a la mente un tema como muy recurrente, ¿no? En el cine, en muchas películas, que es la amnesia, ¿no? Ese momento en que la persona no recuerda cosas que ha hecho, vivido. Esto también es disociación, se relaciona también, como decía Rosa, con el estrés postraumático. Sí, la amnesia disociativa es un trastorno que está descrito en las clasificaciones. Puede aparecer sola, por ejemplo, en una situación de alto impacto, en una agresión o en un accidente. Es fácil que haya fragmentos de eso que no recordemos bien, ¿eh? Y a veces se queda por completo bloqueado el recuerdo. En ocasiones falta información, es decir, echamos la vista atrás y hay como etapas de la vida que no se recuerdan bien, y muchas veces la amnesia ocurre mezclada con los otros síntomas, y ahí es donde tenemos ya un trastorno disociativo más complejo. Perfecto. Oye, y otro tema ya del cine, me voy a la música, pero es que estos días ha sido noticia, sobre todo Beyoncé, ¿no? Que ha contado muchas veces que tiene ese alter ego, ¿no? Cuando sale al escenario, que ella es una persona como muy tímida y entonces, ¿cómo se llama? Creo que es Sasha Fierce. Es un poco el alter ego de Beyoncé, que es esa persona fuerte, valiente, que sale y se come el escenario, ¿no? Y esto es algo que el otro día otra cantante le dedicaba una canción, también, es que ahora se me ha olvidado qué cantante era, pero un poquito inspirándose en Sasha Fierce de Beyoncé. Ella también tenía su alter ego y digo, bueno, pero si esto me lo habían contado ya a mí la doctora Helen Trebó y Rosa Molina, que hablan también del alter ego, ¿no? Y me hablaban de Janis Joplin en su día, como también era una persona muy introvertida y tenía tanta ansiedad al subir al escenario que se creó un personaje alternativo llamado Pearl, para poder enfrentarse al público, que era una chica como muy salvaje, muy distinta, muy mal hablada, que no le importaban las críticas. Entonces, yo muchas veces cuando pienso en esto, yo a veces lo intento, para salir al escenario, como últimamente me toca dar muchas charlas, supongo que igual que a ti, pero yo no sé hacer esta disociación. O sea, ¿cómo puede pasar esto en la mente de forma tan natural? De repente decir, pues ahora soy Sasha o ahora soy Pearl y luego me bajo del escenario y vuelvo a ser yo no lo entiendo. Bueno, supongo que se puede entrenar también. Si trabajas de cara al público es como los actores representan papeles y alguna de las cosas que hacen es meterse en la historia del personaje, tratar de imaginarse las emociones del personaje e interiorizarlo. Entonces, una vez que haces ese proceso, puedes como actuar desde ahí más fácilmente, y si cada vez que te subes al escenario haces lo mismo, pues puede llegar un momento en el que en el escenario tengas un registro de emociones y de conductas totalmente distinto que fuera. Yo creo que esto no es disociación porque es algo como intencionado, voluntario,
que tiene una finalidad funcional, pero puede tener un poquito que ver. Por ejemplo, hay personas que, yo qué sé, han tenido una historia de bullying, por ejemplo, terrible, se cambian en el instituto, ¿no? Pasan a un colegio distinto y dicen, pues esto a mí no me vuelve a pasar, entonces ahora soy yo la que arraso, y entras ya con otro pie funcionando de una manera totalmente distinta. Haces un corte brusco, ¿eh? Pero la que eras o el que eras no desaparece. Y aquí ya estamos entrando un poco más en lo que sí que puede llevar a la disociación. Porque eso no es algo que yo haga solamente para un trabajo o para superar una dificultad, ¿no? Esto sí que ya viene de una experiencia de atrás que no está resuelta y que se queda ahí sin resolver, porque cuando yo hago un salto en el vacío, las cosas no evolucionan, no se digieren, no se integran, ¿no? Y esto sería un poquito diferente. Entiendo que la mayor parte de los casos que vemos en los músicos de los alter ego, efectivamente la mayor parte pues no serán, o sea, que no entran dentro de la patología o de los trastornos, aunque podría darse el caso de que uno de ellos sí que tuviera efectivamente, pues no sé, imagínate, antecedentes traumáticos y que su forma de lidiar con todo lo que supone subirte a un escenario delante de millones de personas, pues sea precisamente esta disociación, ¿no? Y que sí que entre dentro de lo patológico y que se escenifique aquí. Sí, puede ser perfectamente. Como sabes, en la mente humana da para todo tipo de versiones y de posibilidades. Aunque, como bien dices, ¿no? El matiz yo creo que está un poco justo en esto que has dicho de hacerlo consciente, o que te salga inicialmente de manera un poquito inconsciente y natural, pero que tú seas capaz de identificar perfectamente esos dos yoes, ¿no? Uno más atrevido y que a lo mejor no es el que cuando está con sus amigas no es el mismo que está representando en su día a día más cotidiano, ¿no? Sí, bueno, yo también te quería... Sí. Perdona, no, quiero decir que todos tenemos distintos roles, además, ¿no? Trabajando no somos iguales que con nuestros amigos o con nuestros hijos, ¿verdad? Nos salen registros también diferentes y es normal. Totalmente, y según además el grupo de amigos con el que nos relacionemos también cambiamos, ¿no? El grupo de amigos del colegio, el de la universidad o el grupo que tiene que ver más con la familia, y asumimos roles distintos, y esto es llamativo, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar también, Anabel, con el tema de los fenómenos transculturales, que en psiquiatría hay una rama que le llamamos la psiquiatría transcultural, y cómo estudiamos pues ciertos aspectos que según la cultura pueden ser no patológicos porque entran dentro de fenómenos normales o cotidianos, ¿no? Por ejemplo, el trance y la posesión espiritual en algunas culturas o tradiciones africanas, o como el vudú en Haití, pues puede hacer creer que la persona pues está poseída por un espíritu, y entran como en estados disociativos que entiendo que tienen características distintas a lo que entendemos nosotros por trastorno, por ejemplo, de identidad disociativa. Sí, lo que pasa es que yo creo que también sería cuestión de estudiarlo, ¿no? Es cierto que hay como fenómenos que culturalmente, aquí por ejemplo en Galicia, todavía tenemos romerías de endemoniados, entonces la gente pues va a estos sitios y entra también en una especie, es mucho menos frecuente que antes, por supuesto, ¿no? Pero fíjate, tengo unos compañeros en Polonia que han estudiado bastante el tema de la posesión, porque allí tienen como bastantes casos, y ellos lo que han visto es que en muchos casos hay patología mental debajo, no en todos, en otros que hay como una influencia muy grande a nivel cultural, pues a lo mejor algunas dificultades a nivel emocional, pero otros son pacientes psicóticos, otros serían pacientes disociativos, otros serían trastornos de personalidad, que digamos adoptan ese colorido, por decirlo así, porque a nivel cultural es como el sitio en el que eso se puede expresar, y en otra cultura se podría expresar de una manera diferente. Qué interesantes estos fenómenos ligados a la cultura, ¿verdad? Sí. Y qué importante tener información en ello, porque yo mi experiencia es desde residente, que estábamos en las urgencias de psiquiatría. Es verdad que a veces, pues si venía alguien de una cultura muy distinta, pues te costaba llegar a entender bien, bueno, además de la barrera idiomática, muchas veces que usábamos un traductor muy prehistórico, tipo de estos móviles que te conectabas con otra persona, y yo recuerdo alguna guardia a las 4 de la madrugada con alguien, en esta ocasión fue un asiático, no había manera de saber lo que le pasaba, la verdad que estábamos muy confundidos, y en estos casos a veces ponemos, ¿no? Pues ponemos impresiona de cuadro psicótico, de cuadro disociativo a estudio, y
y allí pues muchas veces lo que tenemos que hacer en estos casos, así, hablando ya de los casos de urgencia, pues es proceder a un ingreso y estudiar a esa persona siguiéndola un poquito en el tiempo, más longitudinalmente, ¿no? Porque a veces la gente no entiende que en ese momento transversal, pues efectivamente no tenemos una claridad diagnóstica, y más cuando interfieren, pues cuando interfiere la cultura y está de por medio, ¿no? Bueno, No sabes si es algo que forma parte de su cultura, esa forma de expresarse. Sí, bueno, a veces sin la cultura también nos pasa, ¿verdad? Que las cosas en un momento determinado, además en un momento agudo, que a la persona le resulta muy difícil pensar y expresarse y a lo mejor está pues o asustada o enfadada o lo que sea, pues cuesta mucho trabajo poderlo valorar. Sí. Yo por suerte los pacientes que de esas características ahora mismo no son en las guardias porque no hago, pero sí a lo mejor refugiados, que siempre los suelo ver con intérprete y entonces es un poquito más fácil evitar esta situación. Oye, Anabel, y en la consulta vemos muchas veces, bueno, nosotros como no tenemos tanta cultura, ya que hablamos de cultura de salud mental y de psiquiatría, pues muchas veces ponemos, bueno, le llamamos a todo un poco equivalente depresivo, equivalente, ¿no? Que son personas que a lo mejor vienen por muchos síntomas, bien sea a nivel cutáneo, empeoramiento de muchas enfermedades y que, bueno, que muchas veces peregrinan por muchos médicos porque tienen todos estos síntomas de somatizar una enfermedad mental, unos síntomas mentales, que no son ni conscientes de que ese estrés que tienen o esa pena o ese duelo por el que están pasando es el que les está produciendo esos síntomas a nivel corporal. Entonces, yo no sé si la somatización tendría algo que ver con esto o está totalmente fuera del concepto de disociación. No, tiene que ver porque hay un tipo de disociación precisamente que es somática, y ahí entramos en los trastornos conversivos y la disociación somatomorfa, que tiene que ver con esto. Y enlazando un poco con lo que decíamos antes de lo transcultural, hay bastantes países en los que esta es la forma más habitual, ¿no? Pues por ejemplo hay muchos estudios en Turquía, porque allí está Vedat Sar, que es un hombre que ha hecho muchas investigaciones, y allí la sintomatología es predominantemente física. Lo que no sabemos es si aquí en Europa no tenemos tanta, o como tenemos tantas subespecializaciones se nos va perdiendo, ¿no? Algunos los tendréis los dermatólogos, otros están en neurología, muchísimos, en digestivo, durante la pandemia me llamaba una neumóloga, porque tenían un cuadro respiratorio que le habían puesto un nombre, pero que era claramente una somatización respiratoria, ¿no? Que cambiaba el patrón respiratorio con lo del COVID y la ansiedad, no por haber sufrido COVID, sino por la angustia de toda la etapita aquella. Y aquellos pacientes estaban perdidos dentro de los neumólogos y lo solucionaban con el fisioterapeuta. Y decía, pero esto, digo, claro, pero tampoco son muy amigos estos pacientes de ir a un especialista de salud mental, pero esto es decir que estamos locos, estas cosas que piensan de nosotros, ¿verdad? Entonces me imagino que los dermatólogos veréis una tropa de gente con problemas de salud mental que se les sale por los poros, ¿verdad? Porque, bueno, y además los médicos que somos expertos en buscar nombres para todo, lo que pasa es que los usuarios no saben que tenemos palabrejas, por ejemplo el idiopático, ¿verdad? Para llamarle a cosas que no sabemos muy bien de dónde salen, pero le ponemos idiopático, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en urgencias, cuando empecé a trabajar como residente, que yo echaba cuentas y decía, pero vamos a ver, estos pacientes, mareo inespecífico, cefalea inespecífica, ¿y yo esto qué es? Esto no son los libros que yo me he estudiado. Pues a lo mejor las 3/4 partes, es cierto que en urgencias no se puede acabar de diagnosticar todo, no tenemos herramientas, solo unas cuantas y con lo que podemos ver ahí, y el resto hay que seguirlo estudiando después, ¿no? Pero realmente muchas de estas cosas inespecíficas o idiopáticas, no todas, algunas tienen otro origen y algunas, unas cuantas, bastantes, tienen una causa emocional que se manifiesta en el cuerpo. Y has mencionado, Anabel, para aclarar a aquellos que no estén tan familiarizados con estos conceptos, has hablado de disociación somatomorfa y disociación, trastorno conversivo, que se refiere más a esos síntomas neurológicos. ¿Puedes especificarlo un poco para aquellos que lo hayan oído alguna vez, se aclaren? Bueno, la disociación somatomorfa en realidad se refiere más bien a la conversión. Lo que pasa es que hay muchos síntomas. ¿En qué se diferencia un síntoma somatomorfo de un síntoma conversivo? Que los síntomas conversivos tocan la esfera neurológica, es decir, son cosas del sistema nervioso, pero que a diferencia de la neurología, pues por ejemplo, si una persona no puede andar, pues no se observa cuando se miran los músculos una alteración en los músculos ni una alteración en los nervios. Lo cual se encuentran cefaleas, convulsiones, exacto, convulsiones para las cuales no se encuentra
una causa neurológica de la que ven los neurólogos, ¿no? Bueno, una causa neurológica de la que ven los neurólogos, porque sí que pasan cosas en el cerebro. Si hiciéramos una resonancia magnética funcional, es decir, una prueba de imagen de la función del cerebro, no de la estructura, a lo mejor no, se ven cosas, lo que pasa es que es una prueba que no hacemos de manera cotidiana. Claro, pero eso sí que sale en los estudios. Nosotros habíamos hecho hace años una revisión sobre síntomas neurológicos funcionales y aparecen alteraciones funcionales. Claro, el cerebro está enterito y la forma no está espectacularmente cambiada, ¿verdad? Pero la función del cerebro, ¿no? Por ejemplo, las áreas frontales que tienen que regular el cerebro lo están estrujando a veces, ¿no? O a veces vemos que hay determinadas áreas que están enormemente activadas o que la conexión entre determinadas áreas, claro, no son pruebas que tengamos acceso, no se pueden hacer, pero sí sabemos que hay cambios en la función del cerebro, como los hay en el trauma también. El trauma no es un fenómeno psicológico, también es un fenómeno cerebral. Y la disociación somatomorfa, o sea, hemos dicho los síntomas del espectro neurológico. La disociación somatomorfa se refiere sobre todo a esto, ¿no? Y luego hay una escala que es la SDQ, de disociación somatomorfa, que incluye alguna cosa más como alteraciones urinarias, pero que tiene mucho que ver con lo neurológico, ¿no? Dificultades para la micción, claro, esto también tiene que ver con los nervios que regulan, ¿no? el orinar y el control de la micción. Entonces, realmente disociación somatomorfa y síntomas conversivos se refiere prácticamente a lo mismo, pero luego está la somatización. La somatización sí que es otra cosa. Esto ya toca todos los órganos del cuerpo. Somatización, pues son determinadas patologías, pues dermatológicas, digestivas, respiratorias, cardíacas, de todas las áreas que sabemos que la causa emocional, o sea, el factor emocional es el que juega el mayor papel. Y luego tenemos los cuadros psicosomáticos en los que es un mitad-mitad, que son patologías que sí que tienen una base física, pero en la que los factores emocionales juegan un papel muy importante. Y luego están el resto de enfermedades en las que los factores emocionales también juegan un papel, pero igual no tan importante. Justo. Sí, eso lo hacemos mucho en salud mental, ¿verdad? Incluso cuando hablamos de los trastornos mentales en general, que decimos, pues en todos vemos una causa, o sea, decimos que todos son biopsicosociales, pero hay unos donde la patita de lo biológico juega un papel más importante y otros donde la patita de lo social juega un papel más importante o el aspecto psicológico, ¿no? Por eso vemos un espectro, por ejemplo, en el campo de la depresión, pues vemos un espectro muy amplio de depresiones que, para entendernos los psiquiatras, decimos, esta depresión es más biológica, ¿no? Pues a veces las depresiones psicóticas, a veces depresiones muy graves que aparecen de repente con 50 años y el paciente tiene como mucha inhibición psicomotora, o sea, está como muy parado, muy inhibido, y decimos que hay como características de mayor componente biológico. No es que lo podamos comprobar, pero lo asociamos un poquito más a eso, ¿no? Y otro tipo de depresiones que son más adaptativas, más circunstanciales, con lo que me ha sucedido, con mis capacidades para afrontar lo que me ha sucedido. En fin, en todo este espectro, pues esta misma aplicación la podemos ver en el campo de la disociación, ¿no? Sí, eso es. Ya para acabar, Anabel, que queremos dejar 5 minutitos para preguntarte sobre unos mitos relacionados con la disociación. Querría lanzarte una pregunta doble, a ver si la puedes contestar, que básicamente es ¿cómo se diagnostican estos trastornos y qué estrategias terapéuticas más efectivas tenemos a día de hoy? Y ya no me refiero solo a estrategias que puedes mencionar, las que utilizáis más en la práctica clínica, sino también cosas más cotidianas que puedan usar las personas, como las técnicas de anclaje o llevar un diario de las experiencias que tienen o ejercicios de relajación. No sé si los puedes mencionar un poquito por encima. Lo diagnosticamos clínicamente. Es difícil autodiagnosticárselo, aunque las personas a veces viendo cosas o leyendo se pueden dar cuenta de que les pasa algo, pero realmente hay muchos síntomas, por ejemplo, los problemas de memoria, que necesitamos que un profesional lo vea para que pueda etiquetarlo bien, ¿no? Y no hay una prueba diagnóstica que nos lo pueda medir. Ni siquiera estas pruebas que decíamos de imagen funcional, aunque las tuviéramos a mano, nos marcarían claramente esto es disociación o esto no lo es. Entonces lo que tenemos es la entrevista clínica y es en lo que más nos tenemos que basar. Y luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que todo lo que mejore el funcionamiento cerebral ayuda. Y cuando digo esto, yo por ejemplo estaba
estos días con una chica que tenía este problema de una forma importante, y lo que intentamos hacer al principio es vamos a ver dónde podemos ahorrar esfuerzo mental, ¿no? Porque a veces la persona está en una pelea tan grande con lo que le está pasando que se está haciendo el nudo más gordo y cada vez es peor y cada vez es peor. Entonces, si miráramos esto, que ya nos llega, sin presionarnos, sin machacarnos, sin juzgarnos, ya sé que quitar todo esto no es nada fácil, pero poner el eje un poco ahí. Y yo creo que esto valdría casi para todos los trastornos mentales, ¿no? Y en segundo lugar, depende del tipo de problema que tengamos. Si yo me desconecto, pues ver qué cosas a mí me ayudan a estar más conectado, ¿no? Tener como una serie de cosas, pues fotos, olores, sonidos, ¿no? Que a mí me ayudan a estar aquí, me pueden ayudar en momentos en los que yo note, ¿no? Como que me desconecto. Pero es muchísimo más importante que entienda por qué me desconecto y que me pare a pensar, vale, cuando me ha pasado esto, antes qué pasó, qué es lo que hizo que yo que se me sobrecargara la corriente, porque el problema no es volver a encender los fusibles, porque si sigue ahí la sobrecarga, ¿qué hacemos? Que vuelven a saltar, ¿verdad? O si hay algún cable que no está bien conectado y no hace que salte el fusible, pues es que va a seguir ahí. Así que yo creo que cada persona tiene que hacer como un caminito de irse entendiendo a sí mismo, y a veces nos pueden ayudar a otras personas, aunque no les pase lo mismo que a nosotros, porque a veces muchas de estas cosas nos las guardamos y nos las comemos solos, y si no encontramos salida, pues al final nos acabamos hasta peleando ahí dentro. Y cuando lo podemos empezar a contar, pues a lo mejor algunas cosas hay gente que no las entiende, pero a lo mejor hay otras que sí. Y esa sensación de que alguien te entiende, yo creo que es muy curativa si nos permitimos llegar hasta ella. Y creo que así como cosa general sería lo que podría decir, porque luego hay cosas como muchísimo más concretas, pero cada caso es tan totalmente diferente que no lo podríamos generalizar. Sí, y luego hablar de, claro, son trabajos aparte muy a largo plazo, ya a nivel de terapia en la que hacéis en consulta, incluida el EMDR que haces tú, en lo que estás especializada, que por cierto aprovecho si quieres darnos una pincelada para aquellos, yo creo que es una técnica ya muy conocida, pero para aquellos que puedan no estar tan familiarizados, no sé si puedes explicarla brevemente y ya si pasamos al apartado de los mitos. Pues EMDR es un tipo de terapia de trauma, hay bastantes abordajes diferentes, yo sé con el que trabajo desde hace más tiempo, y lo que vamos a hacer es, una vez que identificamos cuáles son esas experiencias que han dado lugar a la disociación y las que más tienen que ver con ella, vamos focalizando sobre esas experiencias y, como dicho así a nivel coloquial, ¿no? Vamos a como a desbloquear el cerebro. Son memorias que no están integradas, que no están procesadas, y nosotros vamos a desbloquearlas. Una de las cosas que se utilizan son los movimientos oculares y también otras formas de estimular el cerebro de un lado y del otro, y esto va poniendo en marcha, ¿no?, como el mecanismo que utiliza el cerebro para procesar la información, pero que como que se atascó, y nosotros lo que vamos a hacer es desbloquear ese mecanismo y dejar que el cerebro pueda integrar, ¿no? Claro, esto en los pacientes con disociación hay que integrarlo, valga la redundancia, en un abordaje mucho más global y más profundo, no es simplemente encontrar los recuerdos. Sí, sí. Perfecto. Oye, pues vamos a aprovechar estos pocos minutitos que nos quedan antes de terminar esta entrevista tan interesante vamos con los mitos. Anabel, te vamos a ir lanzando mitos en formato rápido y tú nos dices si es mito o realidad, y si quieres nos das una breve explicación. Aprovecho yo para lanzar el primero. ¿La disociación es lo mismo que psicosis o esquizofrenia? No, no es lo mismo. No sé si queréis que desarrolle, pero las diferencias... Y si desarrollas un poquito, genial, porque... Entre psicosis y disociación son muy grandes. Pueden coexistir, y sobre esto también hay debates, ¿eh? Y hay casos graves de disociación y casos graves de esquizofrenia que a veces comparten algunos aspectos, ¿eh? Pero son cosas diferentes, ¿eh? Di tú que la esquizofrenia tampoco es que sea algo ajeno al trauma. Sabemos que en los trastornos mentales graves el trauma, sobre todo el trauma de la infancia, juega un papel importante. Lo que pasa es que hay cerebros que tienden a un tipo de desorganización porque a lo mejor esa persona tiene pues una predisposición biológica mayor, o a lo mejor ha consumido sustancias que le hayan juntado más boletos todavía para desarrollar un cuadro psicótico, pues ha fumado mucho cannabis o aún encima cocaína y aún encima tal y aún encima cual, y entonces llega un momento que el cerebro rompe de una manera diferente.
En el caso de la esquizofrenia, la medicación es fundamental y a mayores necesitamos hacer terapia para ayudar al paciente con todo lo demás. Y en la disociación de la medicación no esperamos tanto. Ayuda un poco, pero el trabajo central es a nivel psicoterapéutico. Justo. Este mito que ha mencionado Ana, yo creo que lo escucho mucho en el sentido de que la gente cuando tiene una experiencia disociativa dice, no sé si me estoy volviendo loco. Creo que una de las frases a lo mejor repetidas es esto de no soy yo, que es el título de uno de tus libros, pero también esa sensación de la gente lo entiende como me estoy volviendo loco, porque esto que me está pasando tiene que ser lo más parecido a la locura, ¿no? Sí. Que nosotros los psiquiatras y psicólogos cuando hablamos de locura pensamos en esquizofrenia. Sí, bueno, yo también creo que con respecto a la locura, la normalidad está sobrevalorada. También. Tendríamos que revisar si la locura es un problema o no, pero bueno, eso da para otra. Bueno, de hecho, con las nuevas directrices de la terminología que debemos usar, y bueno, yo creo que ya lo hacíamos, no hablábamos de personas normales y anormales, pero es verdad que a veces sin darte cuenta puedes caer en el sobreuso de la palabra normal, cuando en realidad lo que quiere decir pues es población general versus tener un trastorno, ¿no? Y esto ahora se está haciendo mucho hincapié en que no se verbalice como eso, normales, es que define tu normal. Si es que, sí, nos daría para mucho rato y no seríamos capaces, así que... Vale, pues venga, pues lanzo yo otro mito. La disociación suele ser el paso previo a cometer delitos o actos delictivos o violentos, como puede ser esto que nos representan en la serie que hemos mencionado de un asesino en serie que se escuda en ese trastorno de identidad disociativo. Este es el San Benito que tenemos en salud mental, que parece que todo lo que de salud mental va a tener que ver con la violencia o con la peligrosidad, y no es así. Diremos que no, punto. Vale, pues voy yo con otro. La disociación se controla fácilmente. El tratar de controlar es parte del problema que da lugar a la disociación. Controlamos hasta que se nos va de control y en ese momento ya ahí es donde empiezan a haber síntomas, y cuanto más se nos salen de control, más nos agobiamos y más se incrementan. Así que el control no es un buen negocio. El control en general en salud mental, ya no solo en la disociación, ¿no? En otros cuadros efectivamente puede ser un enemigo, ¿no? Parece que el control es algo como muy positivo y que nos puede traer muchas cosas buenas, pero nosotros nos encontramos con que, bueno, pues por ver algo más cotidiano, los trastornos de ansiedad, por ejemplo, el control también nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Sentimos más ansiedad cuanto más control queremos tener sobre esos síntomas. Sí, eso es. Venga, voy yo con otro. La disociación es sinónimo, por tanto, de tener múltiples personalidades, como nos enseñan repetidamente en el cine. No, digamos que el trastorno, lo que antes se llamaba el trastorno de personalidad múltiple, que ahora le llamamos trastorno de identidad disociativo, es una versión muy, muy extrema y generalmente no tan espectacular como la vemos en las películas de la disociación, pero luego hay formas mucho más, digamos, con menos síntomas y menos graves de disociación, ya hablando de disociación patológica. Vale, pues voy yo con otro. La disociación normalmente se ve... Bueno, la disociación es de adultos, porque los niños no tienen el cerebro suficientemente desarrollado para ello. No, la disociación de hecho empieza en la infancia, ¿no? Junto a esos libros hay un libro de Sandra Baita, que es una de las personas que más saben de disociación infantil, que se llama Rompecabezas, que explica muy bien cómo se genera esto en la infancia, precisamente, empieza ahí. Muy bien, nos anotamos este libro. Y acabo yo con el último, que es que la disociación implica siempre tener antecedentes de trauma psíquico. No, diríamos que se asocia, diríamos que casi, el siempre yo creo que en la vida no existe, ¿verdad? Pero se asocia mucho más con desorganización del apego que con trauma. Suele ser la conjunción de las dos cosas. Sobre un apego desorganizado, cuando ocurren traumas es mucho más fácil que la mente se fragmente y que no pueda asimilar todo eso que está pasando, porque ya viene como con fisuras, viene como más inestable y menos estructurada. Muy bien, pues yo creo que hemos acabado a tiempo y que hemos abordado, como habéis podido ver, un tema muy difícil, muy complejo, pero por suerte de la mano de una gran experta. Así que nada, Anabel, darte las gracias, recordar a nuestros oyentes que pueden encontrarte en tus libros, los cuales recomendamos leer, pero también a través de redes sociales en Instagram, en @AnabelGonzález_emociones5.0.
Y por cierto, se me ha olvidado comentarlo antes, recientemente estás en un podcast que yo sigo muy de cerca, que se llama Tras la tormenta, con Cristina Hermosa de Mendoza, ¿cómo es? Hermosa de Mendoza. Eso. Y donde también está el neurólogo compañero Jesús Porta, el doctor Jesús Porta, que está de hecho en mi hospital y con quien tuve la suerte también de formarme durante mi rotación en neurología, y que os recomiendo escuchar porque me encanta el formato con el que tratáis los diversos temas desde muchas miradas, ¿no? Y de la mano además de una psiquiatra y un neurólogo, con lo cual viene a complementar y dar una visión muy chula, vamos, me gusta mucho. Yo me lo he apuntado ya, Anabel, para escuchar, y eso, reiterar mi agradecimiento de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, ha sido un gusto estar aquí un ratito con vosotras. Pues nos despedimos ya y esperemos que nos escuchéis el próximo viernes. Un abrazo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!